el Tala tiene una tajada clave cuando el partido está 0-0 y México había fallado 2, que dicho sea de paso, no marcan tiro de esquina, marcan saque de meta. Claro, y después, cuando está el 2-0 para irte al descanso tranquilo y pensar lo que vas a hacer en la segunda parte, resulta que ataja otra para darle esa tranquilidad al equipo mexicano. Muy redondo, muy contento por el funcionamiento de la escuadra mexicana. Zurdo, qué gusto saludarte. Hola, compañero, la verdad, muchas gracias, Jorgito. Saludos a todos. Realmente me sorprendió gratamente los primeros 15-20 minutos de México. Lo metió adentro del arco a Ecuador. Arrancó con todo. No fue porque Ecuador no lo quiso hacer, sino porque México lo superó ampliamente. Gran partido de Quiñones, otra vez de Lira. Muy bien Jiménez. Había errado un cabezazo claro y después se pudo rehacer con un golazo Raúl. Otra vez también Gallardo con un buen partido atrás, el Cachorro. Las grandes figuras de Ecuador decepcionaron hoy. Ni Caicedo, ni Valencia, ni Hincapié, ni Pacho. Ninguno pudo rendir a su nivel, pero eso habla del buen nivel de México, ¿no? O sea, no dejaron jugar bien a los futbolistas ecuatorianos y se logró un triunfo espectacular. Mantiene el arco en 0 México. Realmente está haciendo un gran mundial. Vamos a revisar lo que presentó el vasco Javier Aguirre esta tarde-noche en la cancha del Estadio Azteca. Profe. Rangel en el arco, Sánchez, Montes, Vázquez y Gallardo. Le ramo por poco, Lira, Mora y Romo en la mitad de la cancha. Y arriba, Alvarado, Jiménez y Quiñones. Gran alternativa la de Mora. Tenía yo algunas dudas que hoy quedaron completamente disipadas. Porque Mora ha demostrado que está para esto y mucho más. Es un tipo que encara, que le gusta tener la pelota, lo vimos distribuir. Ocupa muy bien los espacios. Muy bien. ¿No? Que va para adelante. El desenfado príncipe propio de la edad, ¿no? Lo hizo muy bien Mora el día de hoy. Le aportó frescura al ataque del equipo mexicano. Le aportó cosas que hay otros futbolistas que no pueden darle a la selección mexicana. ¿Qué futuro tan promisorio tiene este joven príncipe? Mira, yo acá decía que yo prefería a Brian de inicio, ¿no? Porque tal vez está más desarrollado físicamente, porque en el mano a mano también es bueno con la pelota, porque tal vez me parecía que en este momento era un jugador tal vez más hecho que Mora. Pero Javier Aguirre y su cuerpo técnico los tienen en el día a día, ¿no? Por eso, evidentemente, ellos toman una decisión tal vez que nos puede llegar a sorprender. Hoy Mora ha callado bocas, ha cerrado dudas, yo incluido, porque yo pensaba, bueno, es que si Mora la tiene, Pacho le puede ganar en lo físico. Este jugador no necesita pelear con el físico, es tan técnico, tan capaz, su lectura del juego está 2 pasos adelante y le permite competir al más alto nivel. Hoy Mora creo que ha demostrado y ha dado un golpe sobre la mesa de decir, sí, tengo 16, 17 años, pero puedo competir con la elite. Lo hizo de manera brillante, pero la verdad es que el futuro de este joven yo creo que no está en el fútbol mexicano. Creo que ya habrá muchos visores viéndolo y hoy lo vio el mundo. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo le queda a Mora en el fútbol mexicano? Este jovencito se va porque se va a Europa, me queda muy claro. Y ¿sabes algo? No se equivoca Javier Aguirre, porque bien también veníamos viendo cómo bien se había asociado el Piojo Alvarado con Brian Gutiérrez y nos sorprende, obviamente de manera grata. A mí también me parece que, claro que merece este chico la titularidad y hoy demostró que él está para ser titular, sí o sí. Para mí hace toda la diferencia. Es el jugador diferente de la selección mexicana. Ya hablamos de su gran habilidad para hacer las cosas, de su creatividad, cómo genera, cómo se mueve, cómo orbita y cómo él en realidad equilibra todo para que sucedan las cosas a la ofensiva. Es por eso que todo lo bueno sucedió en estos 45 minutos, gracias a su aportación, por supuesto, y que, por cierto, también se asocia muy bien con el Piojo Alvarado. Me parece también un partidazazo del Piojo, pero ahorita estamos hablando de Mora, quien en realidad es ese jugador diferente, que lo quieren y se lo van a pelear, pero el mundo entero. ¿Qué cosa de jugador? ¿Desentonó Paco a alguien hoy? ¿Alguien desentonó? No, yo no lo veo así. Yo creo que a lo mejor el que podías exigirle un poco más sería Gallardo, que entrara un poco más por la banda, pero sin desentonar, ¿no? Yo creo que es el que le faltó a lo mejor por esa banda izquierda a atacar más. Yo creo que para mí
Lo de Mora es muy bueno porque es muy inteligente para jugar. Siempre se reconoce como hombre libre, siempre intenta encontrar una línea de pase con sus compañeros. Difícilmente falla un pase de gol y se atreve a poner pases de gol a profundidad. Entonces le cambia la cara cuando le encuentran a Mora. Lo más importante de él y de Lira es que siempre lo buscan a él. Entonces el chico sabe cómo encontrarse como hombre libre y tú lo ves y parece por dentro, por fuera, detrás del contención, si se tira una banda. Entonces la movilidad que tiene este chico es impecable, pero yo no creo que haya desentonado nadie en el partido. Tienes razón en esto que comentas, porque me parece que esa tierra fértil que ocupa él detrás de los contenciones, no jugando como un interior que lo hace de una manera extraordinaria. La verdad, digo, que eso le dio a México la claridad, también le dio la profundidad. Sí. Ahora, yo quiero comentarte algo, Paco, que acabas de decir, ¿no? Para mí, tanto Gallardo como Sánchez marcaron a los dos jugadores más peligrosos de este equipo de Ecuador, que creo que fueron los únicos dos que jugaron hoy. Que intentaron. Entonces, me parece que ahí también, cuando Gallardo se da cuenta, ¿no?, de que Yeboah era peligrosísimo, mejor voy a cerrar acá, o tiene alguna orden del Vasco, le digo, ¿sabes qué, hermano? Quédate ahí, porque ahí es bravo el tema. Y del otro lado, Sánchez también batalló, ¿eh? No fue fácil el primer tiempo para Sánchez. ¿Cuántas veces atacó Sánchez hoy? ¿Cuántas se fue al ataque? Porque ahí era donde Ecuador tenía la posibilidad de atacar y el desborde y también los goles individuales. Pero también lo que tú dices, me parece que esos dos eran los que podrían tener más peligro, entre comillas. Claro. ¿No? Pero nunca los pudieron encontrar, nunca los pudieron generar un mano a mano contra Gallardo ni contra Sánchez, porque los de en medio hicieron una labor, como dice Mariano, nunca pudieron encontrar a Vite, nunca pudieron encontrar a Caicedo, nunca pudieron encontrar a Hincapié, que luego se tiraba como en contención. Entonces, al no poder encontrar estos jugadores, pues no le pueden llevar la pelota a ellos. Y las pocas veces que le llevaron, me parece que los solventaron muy bien los defensas de Atlas. Tuvo pocos minutos, Claudio, el Chaquito Jiménez, pero me parece que es de los que han quedado a deber, por decirlo de alguna manera, en este torneo. No sé si no esté todavía al 100% físicamente, pero le ha costado trabajo el torneo, le ha costado trabajo embalarse junto con sus compañeros. Las ocasiones que ha tenido no las ha podido concretar, quizá desentona sin desmerecer. Sí, le ha costado mucho trabajo, ¿no? Desde que regresó, incluso en el Milán, ¿no? Y ahora que las oportunidades que le ha dado el Vasco, creo que ha tenido poca participación, pero también tiene que ver mucho el funcionamiento del equipo, ¿no? Porque el segundo tiempo ya prácticamente Ecuador se lanzó con todo, hizo unos cambios Becasese arriesgando, ¿no? Poniendo más gente a la ofensiva. Y creo que el Vasco, por eso yo decía, inteligentemente mete a Reyes, mete a Ove Vargas, a Brian, o sea, a Orbelín y a Chaquito, ¿no? Para recuperar el balón, para aguantarla, o sea, corretear. Y tuvo por ahí una que pudo haberle cedido, no me acuerdo a quién, pero bueno, no decidió bien. Pero pues esperemos, creo que finalmente hizo su labor y hay que darle confianza, ¿no? Con los triunfos va a ir agarrando más confianza. Sin duda. Pulpo, dicen que cuadro que gana, repite. Me parece que no debe moverle el Vasco Javier Aguirre de cara al partido contra ya sea Inglaterra o el Congo el próximo domingo. ¿Pondrías la misma alineación? Habría que ver, hay que recordar, Murrieta, que cada partido es diferente, cada selección es diferente. Esta selección, no sé, hay que esperar, ¿no? Siendo respetuosos. En caso de que sea Inglaterra, el nivel aumenta y seguramente en eso estará trabajando la escuadra del Vasco, el cuerpo técnico del Vasco Aguirre. Yo solamente quiero mencionar algo. Dentro de todo lo bueno que hemos hablado de la selección nacional, a mí me queda la sensación que todavía tiene para dar más. Por ejemplo, en un detalle como estuvo por debajo del 80% de efectividad en los pases, principalmente a la ofensiva, principalmente en transición a la ofensiva. Esto es muy importante, muchachos, porque cuando enfrentas a un equipo de mayor envergadura y si le vas a entregar el medio campo, es muy importante que para que tu defensa descanse y pueda salir y adelantar un poco, esos pases sean adecuados para que puedan aguantar la pelota adelante y de esta manera darle un respiro al equipo mexicano en el sector defensivo. Por eso,
Es muy, lo que más me gusta de esto es que la selección, en mis ojos, no llega a su techo, Hay detalles para mejorar todavía de cara a lo que viene. ¿Y crees, Pulpo, que esto sea también por la ansiedad que todavía sigue habiendo en el campo? Porque ese primer tiempo, que fue excelente, también se vio con tanta garra, con tanta actividad, tanta presión, pero me parece que yo también llegué a ver esos pases fallidos que no te lo imaginabas. Incluso hasta Morita llegó se le fue uno fuera de la cancha, pero al mismo tiempo algo de lo que ha pecado, por decirlo así, la selección mexicana es esa ansiedad que de repente quieren hacer todo a la vez o quieren hacer las cosas tan rápido porque obviamente tienen que ir por el partido, porque obviamente tienen que llevar ventaja, que de repente a mí se me hace que la ansiedad sigue por ahí rondando en la cancha. Hay que mejorarlo, definitivamente. ¿Zurdo, le movías o no? No, el tema... No, para nada, tampoco. El asunto de que es otro rival, Inglaterra, probablemente, ¿no? Respetando a Congo. Es otro rival, especialmente en mitad de cancha. A mí me gustó la manera que se desmarcaba Mora hoy, por ejemplo. Trataba de juntar a Caicedo y a Vite y después no iba a recibir a la espalda de ellos, iba a recibir a un costado. Son dos contenciones, especialmente Caicedo, con todo lo que hace en el Chelsea y en Europa, de muchísima calidad, de muchísima experiencia, y hoy Mora demostró de que está a ese nivel, de que puede jugar. Ese podría ser un cambio que vos quizás digas, bueno, contra Inglaterra necesito a alguien más de experiencia, capaz que pongo a alguien más curtido, pero los buenos futbolistas no tienen edad, y ya lo demostró Mora en el partido de hoy y en los partidos anteriores cuando entraba, así que yo no cambiaría nada. Coincido con ustedes que Santi le está faltando explosión, tuvo un contragolpe rápido para hacerla con Orbelín, no se la quiso jugar él solo y la terminó dejando corta, le está faltando quizá confianza. Entonces me parece que no hay que cambiar a nadie. Eric Lira lloró en pleno Mundial 2026. Cruz Azul sueña con un refuerzo que Tigres no piensa soltar y hasta hay un nombre propio dentro del plantel celeste que aparece, sin hacer ruido, en la lista de posibles salidas. En menos de un año, un mediocampista de la máquina venció 3 veces consecutivas al mismo rival en instancias decisivas. Y esa historia recién ahora empieza a contarse en serio. Todo esto está pasando al mismo tiempo dentro del universo Cruz Azul, y en las próximas líneas vamos a repasar cada uno de estos frentes. Del mercado de fichajes hasta lo que se vivió arriba del campo en Qatar. Antes de arrancar, déjanos tu like y contanos en los comentarios cuál de estos temas te generó más sorpresa. Vamos a comenzar hablando primero sobre el nombre que más ilusión genera entre la afición cruzazulina, Juan Bruneta. El mediocampista argentino, que actualmente milita en Tigres, se ha convertido en el gran objetivo de los aficionados de la máquina. Para el torneo Apertura 2026, no es casualidad que su nombre suene con tanta fuerza. Bruna es un jugador que puede moverse con soltura entre líneas, que asocia con inteligencia y que además tiene un disparo de media distancia que puede desnivelar cualquier partido. Ese perfil es exactamente lo que le falta al Cruz Azul para dar un salto de calidad en la próxima temporada. De acuerdo con la información disponible, el jugador ya fue ofrecido a la directiva celeste y desde entonces se ha convertido en una prioridad para el club. Sin embargo, el propio Tigre se ha encargado de dejar clara su postura, no hay intención de dejarlo salir en este momento. Y el club felino ha priorizado la continuidad del futbolista dentro de su pretemporada, que se realiza actualmente en Estados Unidos. Las imágenes compartidas por la institución regiomontana en redes sociales mostraron a Bruneta trabajando con normalidad junto al resto del plantel, bajo las órdenes de Guido Pizarro, quien sigue contando con él para el arranque del campeonato. Esa señal no es menor, porque de alguna manera enfría las expectativas de una negociación inmediata. Este tipo de mensajes públicos de Tigres bien podrían leerse como una forma de presión hacia el mercado, una manera de dejar en claro que no negociarán bajo el apuro de terceros. Ya que hablamos de la posible llegada de Bruneta, es imposible no detenernos en el motivo por el cual esa negociación no avanza con la velocidad que muchos aficionados quisieran. Las salidas pendientes dentro del plantel de Cruz Azul. El club tiene un problema puntual y es que, para poder inscribir a un nuevo extranjero, primero necesita liberar un cupo.
Y eso depende de que se concreten una o varias salidas de jugadores que hoy ocupan esas plazas. Los nombres que suenan con más fuerza en la lista de posibles bajas son Gonzalo Piovi, Gabriel Fernández y Cristian Evere, los 3 jugadores extranjeros que podrían dejar la institución en las próximas semanas. El problema es que, hasta el momento, no existen propuestas formales por ninguno de ellos, lo cual traba por completo la operación y deja a la directiva celeste en una posición incómoda. Quiere reforzar el equipo, pero no puede hacerlo hasta resolver estas salidas. Curiosamente, dentro de este mismo grupo de jugadores en la lista de transferibles también aparece un nombre que sorprende por su relevancia. Dentro del equipo, Eric Lira. Aunque no hay ningún indicio de una oferta concreta por el mediocampista, su inclusión en esta lista genera cierto ruido, sobre todo considerando el gran momento futbolístico que atraviesa tanto en el club como con la selección mexicana. Algo que desarrollaremos más adelante. Mientras estas salidas no se destraben, cualquier plan de refuerzos, por más atractivo que sea, corre el riesgo de quedarse únicamente en el papel. Todavía dentro del capítulo de movimientos en el mercado, conviene hablar de otro futbolista con pasado reciente en Cruz Azul y que también estuvo en el radar de un posible cambio de aires, Alexis Gutiérrez. El mediocampista, que vivió su mejor nivel futbolístico bajo las órdenes de Martín Ansel en La Máquina, salió del club para fichar por el América en una operación que representó una inversión económica considerable por parte de las Águilas. Sin embargo, esa etapa en la capital no ha sido sencilla para Gutiérrez, quien nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible dentro del esquema de Guillermo Almada. Ante esa falta de continuidad, comenzaron a circular fuertes rumores que lo vinculaban con una posible salida rumbo al Santos Laguna para el torneo Apertura 2026. Una opción que parecía encajar perfectamente tanto para el jugador, que necesita recuperar ritmo de competencia, como para un equipo que podría beneficiarse de su experiencia. No obstante, de acuerdo con información del sitio Mediotiempo, esa posibilidad ha quedado descartada, ya que Gutiérrez no forma parte de los planes de los guerreros para la próxima temporada. Esto significa que, al menos por ahora, su futuro continuará ligado al América, aunque con un panorama de minutos que sigue siendo incierto. Situaciones como esta suelen ser las más incómodas para cualquier futbolista, permanecer en un club donde no es pieza clave, sin que aparezca todavía una puerta de salida que le devuelva la regularidad que supo mostrar en su etapa celeste. Ahora bien, dejando por un momento el terreno de las transferencias, es momento de hablar de lo que está sucediendo dentro de la cancha, específicamente con uno de los futbolistas más determinantes que tiene actualmente Cruz Azul, Eric Lira. Y aquí aparece una historia que ha comenzado a llamar la atención de la prensa deportiva por lo curiosa que resulta la rivalidad, aparentemente inesperada, entre Lira y el mediocampista ecuatoriano Pedro Vite, futbolista de Pumas UNAM en poco más de un año. Ambos jugadores, que ocupan posiciones similares dentro del campo, se han enfrentado en 3 partidas de enorme trascendencia. Y en las 3 ocasiones el resultado ha sido idéntico, victoria para Eric Lira. El primer capítulo de esta historia se escribió el 1 de junio de 2025. Cuando Cruz Azul goleó 5-0 al Vamps para quedarse con el título de la Conca Champions. En aquel partido, Lira fue titular, disputó los 90 minutos completos y tuvo una actuación sobresaliente en el mediocampo celeste, mientras que Pedro Vite, aunque también arrancó como titular, tuvo una participación discreta y terminó siendo sustituido a los 63 minutos. Ese resultado marcó el primer título de esta generación cementera, que después terminaría sumando su 10ª estrella. El segundo capítulo llegó en la final del Clausura 2026, cuando Cruz Azul se coronó campeón de la Liga México tras vencer justamente a Pumas, equipo en el que milita Vite. En esa serie, el ecuatoriano volvió a ser titular y permaneció en el campo hasta el silbatazo final, en un partido que quedó definido por el gol de Rodolfo Rotondi. Lo llamativo es que Eric Lira no pudo disputar esa final debido a su convocatoria con la selección mexicana, pero aún así estuvo presente en el Estadio Olímpico Universitario para levantar el trofeo frente a todo el plantel de Pumas.
sumando así una nueva estrella a su colección personal en un torneo donde fue una pieza fundamental. El tercer y más reciente capítulo de esta rivalidad se dio nada menos que en el Mundial 2026. Durante los 32avos de final disputados en el Estadio Banorte, donde México enfrentó a Ecuador, Javier Aguirre decidió reincorporar a Eric Lira al once inicial, mientras que Sebastián Becasis mantuvo su confianza en Pedro Vite como titular en la selección ecuatoriana. El resultado favoreció nuevamente a México, que ganó 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Resultado que clasificó al Tri a los octavos de final y eliminó a Ecuador del torneo. Una vez más, Lira fue una presencia constante en el campo, con una entrega física notable y un dominio claro en los duelos individuales, mientras que del otro lado, Vite no logró destacar dentro de una selección ecuatoriana que lució apagada en ese compromiso. Ganarle 3 finales o partidos decisivos consecutivos al mismo rival directo no es cuestión de suerte. Y en el caso de Eric Lira, eso empieza a parecerse cada vez más a un patrón que a una casualidad. Y hablando justamente del gran momento que atraviesa Eric Lira, es imposible no detenernos en lo que está viviendo dentro de la selección mexicana durante este Mundial 2026. Porque más allá de los resultados deportivos, también ha dejado una imagen que se volvió una de las más comentadas del torneo. Tras la clasificación de México a los octavos de final luego de la victoria sobre Ecuador, Eric Lira protagonizó un momento de enorme carga emocional al finalizar el encuentro. Todavía dentro del terreno de juego, el volante celeste no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre lo que representaba para él ese logro con la selección de su país. Sus declaraciones, cargadas de sinceridad, reflejaron el peso emocional de vivir una experiencia que, según sus propias palabras, jamás imaginó que le tocaría vivir. Lira remarcó que se trata de una vivencia que llevará consigo para siempre, y dejó en claro que está disfrutando cada instante de este proceso mundialista. También hizo énfasis en la unidad del grupo, más allá de nombres propios o minutos de juego, subrayando que todos los convocados representan a México con el mismo compromiso cada vez que Javier Aguirre decide ponerlos en la cancha. Pero si hay un tema que Lira repitió una y otra vez en sus declaraciones, ese fue el papel fundamental que juega la afición mexicana. Para el mediocampista, el respaldo de la gente no solo acompaña al equipo, sino que directamente potencia el rendimiento dentro de la cancha. Aseguró que el apoyo que sienten es enorme, no únicamente dentro de los estadios, sino también en las calles. Y remarcó que la responsabilidad del plantel es demostrar que no son solamente 26 jugadores, sino la representación de millones de mexicanos. También explicó que jugar como locales representa una ventaja enorme, ya que aunque el desgaste físico dentro del campo es real, basta con mirar hacia las gradas y sentir un respaldo incondicional para encontrar fuerzas extra. Fue enfático al decir que resulta una sensación casi imposible de explicar con palabras, viendo a más de 80,000 personas vestidas con los colores de México, alentando, sufriendo y celebrando cada jugada como si fueran parte del equipo. Sin embargo, pese a la euforia lógica del momento, Lira también se mostró cauteloso y evitó cualquier exceso de confianza de cara a lo que viene. Insistió en que el torneo recién comienza y que el plantel no puede permitirse relajarse, priorizando siempre pensar partido a partido antes que mirar demasiado lejos en el camino. Con la clasificación asegurada, México ahora espera rival para los octavos de final, resultado que se definirá en el cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Independientemente de cuál sea el resultado de ese partido, Lira fue contundente al asegurar que la selección está preparada para enfrentar a cualquier adversario que se le presente en el camino. Declaraciones como estas terminan diciendo bastante sobre el crecimiento futbolístico y personal de Eric Lira durante este proceso mundialista. Y algo dice que ese salto de madurez también se va a notar, tarde o temprano, dentro de Cruz Azul en definitiva. El presente de Cruz Azul se mueve en 2 velocidades completamente distintas. Por un lado, la directiva enfrenta el desafío de destrabar salidas para poder concretar refuerzos de peso como Juan Bruneta, mientras nombres como Alexis Gutiérrez siguen buscando acomodo fuera del club sin encontrar todavía una salida definitiva. Por otro lado,
Dentro de la cancha, Eric Lira se ha convertido en el gran protagonista de la temporada, tanto por su dominio absoluto frente a Pedro Vite en instancias decisivas como por el momento emotivo y maduro que está viviendo con la selección mexicana en el Mundial 2026. Habrá que seguir de cerca cómo evolucionan estas historias en las próximas semanas, tanto en el plano institucional como en el deportivo, porque todo indica que Cruz Azul seguirá siendo protagonista de la actualidad futbolística mexicana en los días que vienen.